Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de compartir su bendita palabra. Y hemos cantado salmos a su nombre, lo hemos adorado. Y ahora es tiempo de recibir con gozo el consejo de la palabra de Dios. Le invito a que hagamos una oración juntos para poner todo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, estamos una vez más reunidos en tu nombre, listos y dispuestos en nuestro corazón para que tú hables a nuestras vidas, para que tú nos muestres el deseo de tu corazón a través de tu bendita palabra. Señor, te pido que uses mi vida para proclamar tu verdad y para trazar con claridad el mensaje que de antemano ya has dispuesto para nosotros. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí y aún aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Bendícelos y que tu mensaje pueda ser recibido en una buena tierra, Señor, para que pueda dar el fruto que tú deseas en cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a estudiar una parte del Salmo 27. Este es otro de los salmos que escribió David, del cual vamos a aprender el tipo de confianza que usted y yo debemos de tener en nuestro Dios. Yo he titulado esta enseñanza, Jehová es mi luz, salvación y fortaleza. ¿Puede repetirlo conmigo? Jehová es mi luz, salvación y fortaleza. Y este salmo nos revelará la naturaleza y la extensión de la seguridad que podemos experimentar en Dios, en medio de las grandes crisis y batallas que hay a nuestro alrededor. También este salmo nos revela consuelo, esperanza, dirección y el cuidado que Dios tiene para con nosotros. ¿Usted sabe que Dios nos cuida? Él nos tiene en sus benditas manos. El Señor ha dispuesto este salmo para que nosotros lo estudiemos. Realmente no creo que podamos ver el salmo completo, puesto que hay mucha riqueza en él, 14 versículos. Creo que el día de hoy nomás vamos a abarcar uno, en el cual estaremos concentrando estas 3 palabras importantes. Pero este salmo tiene 3 secciones. Dios ha dispuesto este salmo por alguna razón. Yo no sé si alguno de ustedes, de los que estamos aquí, o quizá aquellos donde este mensaje será oído, esté atravesando por algún tipo de crisis, alguna necesidad, angustia, desesperación, tribulación, enfermedad, o quizás estás pasando por alguna prueba muy fuerte, la cual está desgastando tu vida física y también tu vida espiritual. Pero el propósito de este salmo es un mensaje de aliento y fortaleza para nuestras vidas. Amén. Precisamente para poder resistir ante las adversidades que se presentan a diario, ¿verdad? Como lo es el temor, la incertidumbre e incluso la soledad. Y para que nosotros podamos contrarrestar estas situaciones difíciles, pues necesitamos la palabra de Dios y su presencia en nuestras vidas. Mis amados hermanos, Dios nos ofrece ayuda para hoy
y esperanza para el futuro. La confianza constante en Dios es nuestro antídoto para resistir las amenazas ya mencionadas, que dicho sea de paso, siempre estarán ahí para tratar de desanimarnos, para tratar de desviarnos del propósito por el cual hemos sido llamados. Este es uno de los salmos más conocidos de la iglesia, incluso lo cantábamos hoy, pero muchas veces el menos recordado en tiempos de dificultad. Espero que hoy tengamos un panorama un poco más amplio de él para no solamente conocerlo, sino lo que es mejor, aplicarlo a nuestras propias vidas, como un estímulo para las victorias que Dios nos ofrece. Cabe mencionar que este salmo está caracterizado por intensos contrastes, como lo es la lamentación, alegría, persecución, alabanza, guerra y adoración. El salmista delante de Dios entabla 3 conversaciones que lo ayudan a equilibrar los altibajos de la vida. Su mensaje de aliento y fortaleza consta de 2 partes principales. La primera es de los versículos del 1 al 6, que es una expresión de plena confianza de una persona que se allega a Dios para afirmar su seguridad en la prueba, y esas convicciones le llevan a la alabanza y a la adoración. Sí, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La segunda sección del versículo 7 al 14 presentan una oración de súplica que surge de esa misma actitud de confianza y seguridad que se tiene en Dios. Así que veamos de qué se trata. Acompáñeme por favor con su Biblia al Salmo 27, si ya lo tiene. Vamos al versículo 1, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2: Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice ahí? Yo estaré confiado. Versículo 4: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo 5: Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y fíjese muy bien: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hasta aquí. En estos primeros 6 versículos se destaca la plena confianza de una persona que se allega a Dios para afirmar en Él su seguridad en medio de cualquier circunstancia. Y a causa de esa seguridad se van afirmando convicciones, las cuales nos llevan a depender plenamente en Dios. La palabra convicción significa convencimiento, seguridad y firmeza en lo que se cree. Por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos la convicción o el convencimiento o la seguridad de que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Sí? ¿Sí es así o no? ¿Sí? Nosotros tenemos la convicción de que nuestro Dios es todopoderoso.
Nosotros tenemos la convicción de que Dios es soberano y nada de lo que pasa en este mundo, en tu vida o en mi vida, nada, absolutamente nada, se le escapa de su mano. ¿Sí es así? ¿Sí tiene la convicción de esto? ¿O está dudando? ¿No? Porque lo contrario a tener convicción es la duda o la inseguridad. ¿Sí? Lo cierto es que aún muchos cristianos, cuando se viene la prueba, dudan del poder de Dios. Muchos dudan de quién es Él y cómo es Él, porque no se ha desarrollado convicciones firmes en Él. Y es que precisamente en este tipo de situaciones que a veces se salen de control, donde usted y yo desarrollamos esas convicciones firmes en Dios. Y se presentan las situaciones difíciles a nuestras vidas y en vez de confiar en el Señor, muchas veces comenzamos a tambalearnos, empezamos a preocuparnos, comienza a invadirnos el temor, porque no hay convicciones firmes en Dios. Y cuando no hay convicciones firmes en el poder de Dios, somos propensos y vulnerables a caer en el error, a caer en el temor, a caer en la inseguridad. Y hasta llegamos a decir, ¿será que acaso Dios me puede ayudar? Recordemos que la vida cristiana se vive por convicciones y no por emociones. Y estas convicciones nos deben de dar seguridad. La vida cristiana descansa en lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y mis hermanos, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y así lo hará. Dios es con nosotros, mis hermanos. Y nosotros debemos estar convencidos de estos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién? Podemos decir como David, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Fíjese, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios. Nada podrá arrebatarnos de su mano, porque ahí en su mano estamos seguros. ¿Sí? David sabía en quién estaba puesta su confianza y él se hablaba a sí mismo y decía, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Yo recuerdo cuando entré a la secundaria, tuve dos compañeros que estaban grandotes y fornidos, así como mi hermano, como aquí algunos hay, grandotes y fornidos. Imagínense, ¿eh? E hicimos buena amistad, estábamos en el mismo salón. Y en una ocasión un joven me buscó pleito. Estábamos jugando por ahí básquetbol y usted sabe que no faltan los codazos y los empujones, ¿verdad? El juego se empezó a poner calientito. Así que en una jugada, pues este chavo se molestó conmigo y me tiró el balón en la cara. Y los balones de básquetbol pues duelen, están pesados. ¿Y sabe qué hice? Mi primer reacción fue, pues no era cristiano, ¿verdad? Si no le hubiera puesto la otra mejilla. Pues fue darle un puñetazo, ¿verdad? Y lo peor del caso, pues es que este joven era 2 años mayor que yo. Él estaba en tercero y yo apenas iba entrando a la secundaria, apenas andaba dejando el chupón. Y pues ándele que se me deja venir. Y cuando ya me tenía en el suelo ahí dándome duro, ¿qué cree?
llegaron mis amigos. Yo estaba así como, ¿quién me defenderá, no? Y llegan y me los quitan, pero también estaban los compañeros de él. Así que se armó la campal, como se dice allá en México. Pero ¿sabe? No pudieron con mis amigos porque estaban muy toros. Y bueno, pues se los agarraron mis compañeros así como trapos y por ahí los aventaban, ¿no? De tal modo que, pues, cuando terminó la pelea, se ganaron el respeto de toda la escuela. Ahí estaba toda la escuela, ¿no? Ahí, mirando. Y a partir de ahí, pues siempre andábamos juntos. Yo era la mente maestra de las travesuras y ellos eran la fuerza bruta para cualquier imprevisto. Y hasta cierto punto podía decir yo como David, ahora sí, ¿de quién temeré? Si ellos están conmigo, ¿quién contra mí? Hasta lo espiritualicé, ¿no? Y había cierto orgullo por tener a estos amigos de mi parte. Ya que ahora lo pienso y que estaba estudiando el mensaje, llego a la conclusión de cómo a veces nuestra confianza está puesta en personas comunes y corrientes que no tienen ningún poder más que su fuerza bruta, ¿no? Pero ¿te puedes imaginar tener nuestra confianza en aquel que todo lo puede? En el Todopoderoso, en aquel que aún los vientos y las tormentas le obedecen. ¿Puedes darte cuenta de quién es nuestro Dios? ¿Cómo deberíamos de andar, mis hermanos? Si Él está de nuestro lado, deberíamos de andar confiadamente, tranquilos, en paz, así como yo andaba, ¿no? Que cuando se presentan los gigantes a nuestras vidas podamos decir con convicción, Señor, tú eres más grande que cualquier adversidad. Eres más grande que cualquier problema. Tú eres más grande que cualquier tormenta. Mis hermanos, nosotros ya no confiamos en el hombre, confiamos en aquel que creó al hombre. Esto nos debería de dar la seguridad necesaria. Nos debería de dar la seguridad necesaria para no temer a nada ni a nadie. Que podamos decir como David, véngase lo que se venga, porque Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Claro, ciertamente hay situaciones que humanamente nos causan temor, ¿verdad que sí? Pero es ahí donde podemos recordar este salmo. Y si es posible, aprenderlo de memoria. Ahorita los jóvenes están aprendiendo este salmo y no solamente ya lo aprendieron de memoria. Están ensayando el canto y hoy lo iban a presentar, pero no se pudo. Pero ya lo van a presentar. Pero precisamente este salmo, ¿sí? Jehová es mi luz y mi salvación, para que en medio de la prueba nosotros cuando lo aprendemos de memoria podamos decir como David, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Él es mi fortaleza. David nos enseña el antídoto para nuestras dificultades y nuestros temores, quien es Dios, quien es luz. Es salvación y fortaleza. Dígale al que está a su lado, por favor, Jehová es la luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. 3 palabras importantes. En primer lugar dice David, Jehová es mi luz. Cuando nosotros hablamos de la luz, podemos pensar en focos, lámparas, linternas, las cuales nos permiten tener claridad, alumbran nuestro camino, alumbran nuestros ojos, por donde podemos caminar seguros, lo cual es muy importante, la luz para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón no hay luz en algún lugar? Sin luz se vuelve todo oscuro,
de tal forma que puede afectar lo que estemos haciendo. Si en este momento experimentamos un apagón, todo se volverá oscuro y no será posible terminar el mensaje, a menos que nos salgamos allá afuera, pero vamos a estar así, ¿no? Tendremos que salir con cuidado de no tropezar, porque este auditorio, si apagamos las luces, se pone todo oscuro, ¿sí? Todos sabemos lo importante que es la luz. Y no sé si usted se había puesto a pensar, pero lo cierto es que sin luz podemos llegar a estancarnos. Hay riesgos de accidentes. Sin luz podemos llegar al caos, a la desesperación, al temor. Sin luz no podríamos tener acceso a la comunicación y a muchas otras cosas más. No sé cuántos vieron esta noticia, pero en el país de Cuba se está sufriendo actualmente de frecuentes apagones de forma recurrente. Durante estos cortes desde minutos y hasta en ocasiones días, ha habido caos y desesperación. En el mes de marzo se registró un apagón de 36 horas, afectando a millones de personas. Y esto ha provocado caos en aquel país, porque la falta de electricidad también ha afectado el acceso al agua y también ha afectado la conservación de los alimentos, pues el refrigerador, ¿no? Servicios esenciales como hospitales se ven forzados a usar generadores que tienen una duración, no son para todo el día. Usted imagine, y por falta de esta luz se han generado protestas, tensiones entre los ciudadanos. Imaginemos nomás esta situación, o imagínese que esta situación pasara de este lado del charco. ¿Qué haría usted? Se había puesto a pensar, pues saco una vela. Sí, la vela se va a llegar a acabar, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar si algo de esto pasara aquí en el sur de California? Caos, estancamiento, desesperación, inseguridad, robos y toda una bola de incertidumbre se vendrían. En lo natural todos sabemos que la luz es muy importante para nuestro diario vivir, pero déjeme decirle que también en lo espiritual es muy importante. Dios es luz y es el único que puede quitar la oscuridad que está deteniendo tu crecimiento. La luz es todo lo contrario a andar en tinieblas. Cuando las tinieblas están en algún lugar y llega la luz, las tinieblas se tienen que ir. Dice Génesis capítulo 1 versículo 2 que la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz y las tinieblas se contraponen entre sí, no pueden estar juntas. Cuando Dios creó la luz, las tinieblas se disiparon. Vino la luz y las tinieblas desaparecieron. Ahora, permítanme preguntarle esto: ¿cómo estaba nuestra vida antes de venir al Señor? ¿Qué acaso no estaba como la tierra? Desordenada, vacía y en tinieblas. Y cuando vino la luz de Jesús a nuestras vidas, las tinieblas no tuvieron nada que hacer que salir fuera, mis hermanos. Dios establece su orden en nuestras vidas, y ahora en vez de estar vacíos, somos llenos de su Espíritu Santo, y la luz de Cristo ilumina nuestro entendimiento. Ahora vivimos en luz y no en obscuridad. Hemos sido trasladados de las tinieblas
a su luz admirable. Y si vivimos en luz, debemos de andar como hijos de la luz, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo les escribe a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 5 versículo 8. Dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y fíjese bien lo que dice a continuación: andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, como hijos de luz, nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Escuche lo que dijo un pastor amigo nuestro en una ocasión. Él dijo esto: toda persona que ha nacido de nuevo, en él o en ella, tiene que verse el fruto digno del arrepentimiento. Debe haber esas marcas distintivas de los demás. Son marcas que evidencian que una persona realmente ha nacido de nuevo. Y no necesariamente son los dones, dijo el pastor. Esto tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el fruto, tiene que ver con manifestar la vida de Cristo. No hay forma de que alguien nazca de nuevo y viva como un diablo. No hay tal forma. Esos días pasaron. Cuando nacemos de nuevo, no solamente habrá una creciente práctica de justicia, sino que también habrá una disminuyente práctica de pecado. Cada día más justicia y menos pecado. Cada día más justicia y menos pecado. Más luz y menos tinieblas. Y hasta entonces, cuando esto se manifiesta en nosotros, podemos decir con toda convicción: el Señor realmente es mi luz y ahora yo camino en esa luz. En una ocasión, David se encontró en un tiempo de guerra. Dice 2 de Samuel 21:15, se lo leo. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Versículo 16. Eisbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, fíjese muy bien lo que le dijeron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Lo que están estos hombres diciendo, en otras palabras, es esto: mira, David, tú eres esa luz que proyecta a Dios a través de tu vida. A través de ti hemos tenido victorias en las batallas, hemos tenido conquistas, ha habido un antes y un después, pero ya no tienes la misma fortaleza, ya no eres el mismo que antes. Vamos a dejarte
tranquilito ahí en el reino. No vaya a ser que en una de esas que te vayas con nosotros a la guerra se apague la luz de Israel. Esa luz que brilla en ti, no queremos que por ir a la guerra la luz sea parte de nosotros. ¿Y por qué decían que él era la luz de Israel? Porque la luz de Dios estaba en él. Todos podían ver que David andaba en la luz y David reflejaba esa luz. Pues asimismo, de la misma manera, usted y yo debemos reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Que la gente pueda ver la luz de Cristo en tu vida y en mi vida. ¿Y sabe qué? Por esa razón nos van a menospreciar. ¿Por qué? Porque la oscuridad no resiste a la luz, ¿verdad? Y por eso nos critican. Y por eso si usted le da un consejo, no lo reciben de buena manera, ¿verdad? David decía: Señor, tú eres mi luz. Y lo que él decía iba acorde con lo que la gente veía en él. Y nosotros también podemos decir: Señor, tú eres mi luz, el que guía mis pasos, el que corrige mi camino. En una ocasión Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué dijo esto? Porque el mundo andaba en tinieblas. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús no solamente dijo que Él era la luz del mundo, también dijo en Mateo 5:14: ustedes también son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros cómo es Cristo. Pero ocultamos la luz y la ponemos ahí debajo de la mesa cuando hacemos lo que los demás hacen. Están ahí contando un chiste de doble sentido, por ejemplo, y ahí estamos a risa y risa nosotros también. Apagamos la luz. Apagamos la luz cuando callamos en donde deberíamos de hablar. ¿Sí? El pecado también empaña nuestra luz. ¿Usted ha visto los focos de los carros después de un tiempo? Se empañan, ¿verdad? O sea, el pecado así empaña nuestra luz. Y como que queremos ahí aventar una lucecita, pero no llega, ¿verdad? Por el pecado. Mis hermanos, debemos, usted y yo, marcar la diferencia en cualquier lugar donde nos encontremos, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. No podemos ser cristianos solamente cuando venimos a la iglesia, porque aquí todos nos vemos bien bonitos, ¿verdad que sí? Voltea a ver a su hermano, mire, bien peinaditos, casi como el hermano Roberto y el hermano Mario, ¿verdad? ¿Verdad que aquí nos vemos bien bonitos? Sí. Bueno, así también necesitamos vernos allá afuera, ¿verdad? Debemos ser un faro de la verdad a donde quiera que usted y yo vamos, que otros puedan ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Ahora, para cerrar este primer punto, todos sabemos que las cosas en este mundo no se ven muy bien. La condición actual del mundo ha creado temor en muchas personas, incluyendo cristianos. Ha creado incertidumbre
angustia, desesperación, que ha llevado a muchos a la depresión. Este mundo causa temor al fracaso, temor a perder a un ser querido, temor a la bancarrota, temor a ser deportado, temor a perder tu trabajo, temor financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y este salmo nos ayuda a enfrentar esos temores. Si tú estás pasando por un momento de incertidumbre y tú quieres disipar la oscuridad y el temor de tu vida, acércate a la luz que es Cristo Jesús. Acerquémonos a Él. El temor se puede vencer por medio de la luz libertadora de Cristo que nos da salvación. Que tú y yo podamos decir como lo dijo David: el Señor es mi luz y mi salvación, de nada temeré. David sabía quién era su luz cuando se encontraba desorientado. Él buscaba la luz. Señor, la luz, ¿dónde estás? ¿Sí? Entraba en comunión con el Señor. Él meditaba de día y de noche en la palabra de Dios y él decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Allí está, mis hermanos, la palabra de Dios, ahí en tu mano, en nuestras manos. Y ahí está como una antorcha encendida que alumbrará cualquier oscuridad. ¿Sí? Siguiente punto: David sabía quién era su luz, pero también sabía quién era su salvación en medio de cualquier problema. ¿Tenemos problemas en la vida? Sí. Y muchas veces nuestros problemas no se comparan a los problemas que tuvo David, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. David, cuando era un jovencito, todos sabemos que cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando las sacaba a caminar, David buscaba los verdes pastos para que ellas se alimentaran bien. Y también las llevaba a tomar agua en los arroyos de quietud. No en los arroyos donde estaba ahí la turbulencia, porque ellas, ustedes saben cómo son las ovejas, son muy nerviosas, como la chula. Es muy nerviosa y se pone así. Nomás oye un ruidito así medio raro y empieza a temblar. Pues las ovejas también así son, ¿verdad? Pero David buscaba esas aguas tranquilas para que estas ovejas se refrescaran del calor. David debía también estar siempre alerta por si se presentaba algún peligro. Pero David siempre se sentía acompañado y seguro porque Dios estaba con él. Él había desarrollado una comunión íntima con Dios, lo cual usted y yo estamos llamados a hacer, desarrollar una comunión íntima con Dios, porque es ahí en la comunión donde nosotros podemos experimentar su presencia. Pero si no desarrollamos esto, pues vendrá el ataque del enemigo, la incertidumbre o el temor y ay, Señor, ¿dónde estás? No, ahí está el Señor, en la comunión íntima, ¿sí? Entonces, y esto que David había desarrollado, lo hemos ya visto a través de todos los salmos que hemos estudiado. Si ya se le olvidó alguno, vuélvalos a repasar, porque la mente es muy olvidadiza, ¿verdad? Pero esto ya lo hemos venido estudiando, cómo David ha desarrollado esa comunión. Y por eso él podía decir: ¿de quién temeré? Porque David sabía que Dios era su pastor, que al igual que David cuidaba las ovejas, él sabía que Dios también lo cuidaba a él. Y él se sentía seguro. Cuando se sentaba a descansar, sacaba su arpa y empezaba a entonar cantos al Señor. No sé si han visto por ahí las películas, Adonai, empieza ahí a cantar, ¿no? En hebreo. Bien suave, ¿no? Que se ve ahí esas escenas.
Y él se sentía seguro. De hecho, muchos de los salmos fueron inspirados en esa comunión que David tenía cuando salía a cuidar, a apacentar las ovejas. E inspirado en una de esas por el Espíritu Santo, él pudo decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y al describir él a Dios como su pastor, David hacía referencia en su propia experiencia como pastor de ovejas. ¿Sí? Y una oveja depende completamente de su pastor. ¿Usted lo sabía? Una oveja depende completamente de su pastor. Mis hermanos, usted y yo somos comparados como ovejas del Señor. Somos las ovejas de su prado. Y la oveja depende completamente de su pastor en cuanto a alimentación, en cuanto a guía, en cuanto a protección. ¿Sí? Esto es lo que hace Dios con nosotros. Y David lo sabía y ahora usted y yo lo sabemos. Pero muchas veces no queremos por voluntad propia depender de Dios. No, es que yo tengo unos estudios muy elevados, Memo. Mira, yo fui al Marine, sé combate. Y si se me deja venir un problema así grande, lo ataco. Sí. Ese es el asunto, mis hermanos. Que no dependemos del Señor. Queremos alimentarnos a nosotros mismos con el alimento que este mundo está ofreciendo, que muchas veces es pura comida chatarra. Estamos como los niños chiquitos. ¿Cómo están los niños chiquitos? Cuando les ofreces un plato, por un lado, un plato de papas fritas y por el otro lleno de verduras. ¿Qué hace el niño? Bueno, por lo menos los míos, ¿no? Ven, no hombre, pues el plato de papas fritas hasta les brillan los ojos. Y al de verduras le hacen así como, ay, y le arrancan un pedacito ahí al brócoli, pero se avientan 10 de un solo. ¿Verdad? Así son los niños. Pues muchas veces así también somos nosotros. ¿Sí? No hacemos caso a la guía de nuestro pastor cuando nos dice: mira, no tomes ese camino es un camino de perdición. Pero le hacemos más caso a nuestra propia prudencia. No, es que ahí me va a ir bien. No, voy a ganar tanto. Y finalmente confiamos más en otras protecciones que en la protección divina de Dios. Ponemos nuestra confianza en ADT, en las cámaras de seguridad, en armas, en estrategias humanas más que en Dios. Así no podemos llamar a Dios como nuestra luz, salvación y fortaleza. No. En una ocasión, cuando David cuidaba las ovejas, dice ahí que se le apareció un oso, ¿no? Se le apareció un oso, pero David no tuvo temor, sino que clamó por la ayuda de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios lo salvó. Si no, pues ahí hubiera quedado David, ¿no? Porque su confianza estaba en Dios y no en su habilidad de tirar la onda. ¿Qué onda, no? También dice la Biblia que se enfrentó a un león que estaba listo para devorar a las ovejas, y salió David a hacerle frente, y Dios una vez más lo salvó, protegió. Sí. Y decía David, y seguía ahí con su arpa: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. O sea, tranquilo, confiado en el Señor.
confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden tu aliento, Señor. Eso es. Estas experiencias llevaron a David a confiar más en Dios. Así que de tal manera que llegó al campamento en otra ocasión, cuando estaban los filisteos atemorizados, los israelitas atemorizados por las amenazas de aquel gigante. Y David, decidido y seguro por las cosas que ya había experimentado con el Señor, dijo: oye, ¿qué les pasa? Hermanos míos, ¿qué les pasa? ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar al ejército a desafiar al Dios de los ejércitos? ¿Por qué lo dijo David? Porque él sabía que el fuerte y temible, el poderoso en batalla, estaba de su lado. Él sabía quién era su salvación. ¿Usted lo sabe? Y Dios una vez más lo acompañó, lo salvó y le dio la victoria. Y todo Israel y todo el pueblo de Dios, usted y yo, sabemos que hay un Dios en los cielos, quien es todopoderoso, cuidando de nosotros. Este es el tipo de confianza que usted y yo debemos de tener. Nuestra confianza no está en el dinero, mis hermanos, está en Dios. ¿Sí? Eso sí, cláusula aquí, debemos asegurarnos que Él está de nuestro lado, Sí, porque si no, va a decir el Señor: no, hombre, pues órale, te lo buscaste, denle una arrastrada, así como la que me estaba dando aquel. Sí. Y que nuestra confianza solamente esté puesta en el Señor y no en las cosas pasajeras de este mundo. Pero cuando decidimos pecar, estamos decidiendo ir por nuestro propio camino y no podemos culpar a Dios por el entorno que nosotros mismos creamos. ¿Y cómo nos aseguramos de que Dios está a nuestro lado? ¿Cómo nos aseguramos? Cuando caminamos en obediencia. Sí. Nosotros no somos animales atemorizados y pasivos. Más bien somos hijos de Dios, seguidores obedientes y sabios que siguen al único que puede guiarnos a los mejores lugares y por los caminos más seguros. La salvación del temor y de las circunstancias difíciles proceden de Dios. Dios estará con nosotros hasta llegar a la meta. Mis amados, no te quedes en el camino, no te desorientes con las circunstancias, o como lo decía el pastor el domingo, no te rindas, persevera hasta el final. Dios nunca se olvidará de nosotros. Él siempre nos llevará de su mano a lugares seguros. ¿Sabe por qué? Porque Él es luz, salvación y fortaleza. Cuando hablamos de salvación, en el hebreo es la palabra yashá, que se traduce como estar seguro. Fíjese bien en las traducciones: rescatar, liberar, socorrer, amparar, ayudar, conservar, defender, favorecer, guardar, librar, vengar. ¿Se da cuenta de la riqueza de esta palabra? David usa la palabra salvación para describir la esperanza o el bienestar que él tiene en medio de dificultades debido al pacto que él tiene con Dios. Dios tiene el poder para salvar, mis hermanos. Déjeme preguntarle algo.
A lo largo de la historia, ¿a cuántos hombres y mujeres no ha salvado nuestro Dios hasta nuestros días? Solo por mencionarlo, ¿usted recuerda cuando Dios rescató a Daniel y a sus amigos del horno de fuego? Dios no exige que nos dobleguemos ante las amenazas de los hornos ardientes. Fíjese bien. En vez de eso, Él mismo entra en el horno ardiente para rescatar a todos los que confían en Él, como lo hizo con Daniel. Aventaron 3, ¿verdad? ¿Y cuántos veían? ¿Quién era el cuarto? El ángel de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Él es luz, salvación y fortaleza. ¿Usted recuerda cuando agarraron, otro ejemplo nomás por mencionarlo, a Pablo y a Silas? Dice la Biblia que después de ser azotados, los metieron encadenados a lo más hondo del calabozo, a lo más adentro. Y ellos, en vez de quejarse, ¿qué hicieron? Ay, está muy sucio aquí, no me metan aquí, por favor. Mira, yo soy Pablo y él es Silas. ¿Eso dijeron? ¿Qué hicieron? Comenzaron a cantar himnos al Señor, a alabar al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Las cadenas fueron rotas y los rescató. Y el Señor, una vez más, con su poder hizo temblar la tierra y las cadenas se rompieron. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta quebrantar las cadenas, mis hermanos, aunque estas sean de 24 quilates. ¿Qué ha hecho el Señor contigo y conmigo? ¿Qué acaso no ha quebrantado las cadenas del pecado que nos tenían esclavizados? ¿Sí o no? No te oí muy. ¿O sigues esclavo? Ah, bueno, hay que entonces. Y que siendo aún pecadores, Jesús dio su vida por rescate de todos. ¿Qué acaso usted no ha sido salvo por Él? Jesús vino a salvar. Él vino a rescatar, a socorrer, a liberar, a favorecer, a guardar, a recuperar lo que se había perdido. ¿Se fija? Usted y yo no hemos hecho nada para merecer esa salvación tan grande. Por Él somos salvos de la ira de Dios. Por su muerte en la cruz somos salvos. Y somos salvos por puritita gracia, mis hermanos. Él nos ha salvado por su misericordia, por su gran amor y por su gracia. Un favor que usted y yo no merecíamos. Porque ¿qué es lo que usted y yo merecíamos? La muerte. Pero Jesús, ¿qué hizo? Vino a salvarnos, vino a darnos vida, vino a rescatarnos de la condenación eterna. Él vino a rescatarlo a usted y a mí de la vana manera de vivir en la que vivíamos. Y no lo hizo para que sigamos viviendo en temor, sino para mostrar al mundo su amor. Ya no hay temor. Ya no hay condenación, solo hay vida y salvación. ¿No le da gracias a Dios por eso? Jesús ha pagado nuestra deuda. La salvación es para todos los que en Él creen. Los justos se alegrarán y los justos correrán a Él y Él nos sustentará y nos defenderá, porque Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién hemos de temer, mis hermanos? Y aunque un ejército acampe contra mí, dice David, no temerá mi corazón. Y aunque se levante contra mí guerra, yo estaré confiado, porque Jehová es mi luz y mi salvación y mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿Cuántos lo creen? Fíjese, me estaba comentando mi esposa en estos días acerca de una experiencia que ella vivió.
Yo le hice el comentario acerca de lo que estaba estudiando para esta noche y ella me dijo, ¿sabes? Hace algunos años atrás estábamos en la iglesia cantando precisamente este salmo y todos estábamos allí muy enjundiosos, dando gritos de júbilo al Señor y cantando y aún hasta danzando, así como hace unos momentos lo hicimos, aunque algunos no danzaron, ¿verdad? Y estaban cantando, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá era otra versión, no me la sé, ¿verdad? Y aunque guerra venga contra mí, yo viviré confiado. Ándele, pues que al siguiente día de la reunión, ella y su hermana tuvieron un accidente y ellos chocaron con un autobús escolar lleno de alumnos. Su carro de ellas, pues era un carrito ahí y el autobús quedó destrozado. Al camión ni un rasguño le pasó. Pero en cierto momento entraron en pánico porque el chofer del autobús se bajó y comenzó a gritarles. Y pues ellas con obvia razón se asustaron. Pero dice mi esposa que en ese momento se acordó que el día anterior estaba cantando con tanta determinación este salmo. Y en ese momento dice mi esposa que ella reaccionó y dijo, ¿por qué estoy atemorizada? Y sabe, dice que hizo una oración en ese momento al Señor y le dijo, Dios mío, no sé cómo le vas a hacer, pero yo pongo mi confianza en ti. Líbranos de esta situación. Y dice que en ese momento comenzó a cantar el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, de quién temeré, mi defensa es, mi refugio es, ¿verdad? Y todos la voltearon a ver como diciendo, ¿y ahora esta qué le pasa? ¿Se golpearía la cabeza? ¿Que no está viendo la situación por la que estamos pasando? Pero ella no hizo caso. Ustedes los que la conocen, ella es muy determinada. Ella siguió cantando, ¿sí? En cuanto menos pensó, todo había pasado. A los días recibieron una carta que decía, no hay cargos, puesto que no había ningún señalamiento que se había infringido. Ellas esperaban una buena multa, pero al recibir esta noticia, dice mi esposa que ella le dio gracias a Dios y dijo, Señor, yo sé que todo esto tú lo arreglaste para darte la gloria a ti. Gracias por tu cuidado y por tu protección divina. Pero la realidad de las cosas es que ¿cuántas veces no se nos olvida esto? Llegamos incluso a cantar cantos de confianza en el Señor, pero a la hora de la prueba nos olvidamos de ellos. David tenía tan clara su comunión con Dios que él sabía que no podía alejarse de Él. Porque al alejarse perdías la luz, la salvación y la protección. Él sabía que debía tener una comunión directa 24 horas conectado con Dios. Conectados con Dios. Así debemos de estar, ¿verdad? La intención no es conocer más de la palabra de Dios. No es solamente tener el conocimiento, sino aplicarla en nuestras propias vidas. El Señor es luz, salvación y fortaleza. ¿De quién o de qué hemos de temer? Sabemos que los doctores tienen un diagnóstico. Sabemos que los políticos tienen sus propias agendas. Sabemos que las cosas en este mundo no van a mejorar. Pero de una cosa estamos seguros, mis hermanos: nuestro Dios tiene la última palabra.
Y usted y yo dependemos de esa palabra, porque es la palabra de Dios. Y finalmente, la segunda parte del versículo dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando David se refiere a la fortaleza de su vida, podemos llegar a pensar en un lugar seguro, en un lugar donde podemos ir a refugiarnos. Recordemos que David tenía muchos enemigos a donde quiera que él iba. Siempre había un ejército tras la vida de David, buscándolo con lanza, con espada para matarlo. Pero David sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él, y sabía que Dios era su luz, y sabía que Dios era su salvación, pero también era su fortaleza. Esto quiere decir que el Señor actúa en su pueblo como un castillo bien fortificado y asegurado. Esta imagen tiene como propósito transmitirnos un sentido muy amplio de confianza, de un refugio impenetrable, particularmente en actividades como las que estaba pasando David previos a la guerra. Los adversarios de David también son los de Dios, que son descritos como malignos, angustiadores y enemigos que se relacionan con ejércitos que están preparados y dispuestos para la guerra. David identifica la naturaleza del conflicto e intensifica la oración. Y se encuentra frente a un grave peligro que se compara con los ambientes de guerra, pero él declara su confianza y seguridad en Dios. Es un tiempo de guerra para David, y ¿sabe una cosa? Nosotros también estamos en guerra. ¿Sí lo sabía? Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Tenemos 3 enemigos aquí a la orden, ¿sí?, los cuales están acechándonos día y noche. ¿Usted sabe cuáles son? El mundo, Satanás y nuestra misma propia naturaleza, a los cuales debemos resistir firmes en el Señor. Estamos en una guerra, mis hermanos. Y nuestra guerra, dice Efesios 6:12, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad, que están ahí preparados y listos para la guerra. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir a la iglesia que somos tú y yo. Y estos enemigos emplean todas sus artimañas para hacernos caer en el error, para apartarnos de Cristo y para volvernos a encadenar en el pecado. Y aunque estamos seguros de la victoria, debemos mantenernos firmes y luchando hasta que Cristo vuelva por nosotros. Mientras tanto, debemos estar ahí atentos, y para esto requerimos del poder sobrenatural de Dios, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. De lo contrario, seremos presa fácil. Por esta razón, mis hermanos, es necesario nacer de nuevo. Sí. Necesitamos asegurarnos que el Espíritu Santo está en nosotros. David tenía esa seguridad de que Dios era su luz, su salvación y fortaleza, pero también es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Luchemos con fuerza, mis hermanos, ante los ataques del enemigo que están queriendo destruir nuestra familia, están queriendo destruir a nuestros hijos. Y necesitamos hacerle frente,
No podemos hacernos de la vista gorda. ¿O usted quiere que el enemigo se lleve a sus hijos? Yo no. Por ahí, ya apaguen la cámara. Bueno, por ahí yo me di cuenta, mis hijos están pequeñitos, ¿verdad? Y estaban viendo algo muy sutilmente que se les metió por ahí en el iPad. Sí. Nos pusimos a ver y ¿sabe? Este programa, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé que muchos de aquí lo están viendo. ¿Por qué? Porque mi hija pues está conectada con algunas niñas de las de aquí de la iglesia. Pero ya vamos a hablar con los papás. Pero están ahí. O sea, ¿y sabe qué hicimos? Se lo quitamos. Se lo quitamos. Hija, no estás en posibilidades de estar viendo ahí esas cosas. No, papá, pero es que es inofensivo. No, yo lo estoy viendo. Tú todavía no entiendes el ataque del enemigo. Simplemente con esto, mis hermanos, un programa de caricaturas donde espíritus vienen a influir en la vida de las personas. Y salen los espíritus ahí, están atrás de los niños, los jovencitos ahí en ese programa, así influenciándolos. Así, una cosa, yo sé que usted los ha visto. Bueno, ¿quién tiene esto por ahí? Pero el enemigo está atacando, mis hermanos. Y nosotros estamos dormidos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros mismos le estamos entregando ahí la espada para que ellos mismos se degollen. Y no estamos haciendo nada. O sea, yo no me explico con el respeto que usted me merece cómo un niño de 5 o 6 años trae ya un celular abierto. No, que lo estamos supervisando. Los niños son bien listos y el enemigo es más. De veras, mis hermanos, de veras. No es por nada. Bueno, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya no ven el iPad para nada. Se los quitamos de por vida. Ay, eres muy exagerado, Memo. Bueno, así, esa es mi convicción. Yo no quiero que el enemigo les entre por ahí, ¿verdad? Pero bueno, como dice mi pastor, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Así que está queriendo destruir a nuestra familia, a nuestros hijos. Necesitamos hacer frente. No será fácil, pero Cristo ya ha vencido. No debemos de tener miedo. No debemos atemorizarnos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, es que hoy no puedo salir porque tengo miedo de que me agarren. Pero ¿por qué vamos a vivir con miedo? El Señor ha puesto en nosotros espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No tenemos que vivir con temor porque Él está con nosotros. El perfecto amor echa fuera todo temor. El miedo paraliza, el miedo impide avanzar, el miedo te neutraliza. Pero cuando estamos confiados en el Señor pone esa valentía para avanzar, para salir y conquistar todo aquello que Él tiene para nuestras vidas. Lo único que Dios pide de nosotros, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Si es aquí o si es allá, donde sea que sea, Él estará con nosotros. Dios es soberano. Nosotros podemos hacer planes, pero Él tiene la última palabra. Y si Dios nos quiere tener aquí, es con un propósito. Y si nos quiere llevar a otro lado,
también va a ser con un propósito, porque sus planes son perfectos, ¿sí? No tenemos que vivir con miedo, con temor. Cuando una de las cosas que causa miedo a nuestras vidas, ¿sabes qué es? Cuando se nos escapan las cosas de nuestras manos. Porque cuando tenemos todo controlado, todo está bien. La salud la tengo muy bien, el trabajo lo tengo bien, el sustento, puedo pagar mis gastos, todo está controlado. Pero en el momento que llega una noticia que no nos esperamos, perdemos el empleo, llega una cita en la corte, nos llega una enfermedad, nos dan una mala noticia y ahí es cuando comienzan los nervios. De ahí se derivan las preocupaciones que en muchas ocasiones llegan a desembocar en el temor y en la inseguridad. ¿Por qué? Porque se han salido de nuestro control y nos olvidamos de este salmo, convirtiéndonos así en oidores olvidadizos, como si no hubiera entrado el salmo, nos hubiera entrado el salmo por un lado, escapándosenos por el otro. Pero Dios nos llama a ser oidores y hacedores de su palabra. En diferentes ocasiones he escuchado a algunos pastores preguntarse: oye pastor, ¿a ti te pasa lo que a mí? Pues ¿qué te pasa a ti? Fíjate que pareciera que la palabra no está siendo entendida, ni mucho menos atendida por los congregantes. ¿Oh, sí? No, pues aquí no, allá. No sé qué está pasando, pastor. Fíjate, apenas y hablé del perdón y en cómo podemos resolver los conflictos el servicio del domingo, y el lunes llegaron dos familias que estaban en conflictos y ni una de las dos familias querían ceder. Y yo les dije: oye, hermanos, ¿acaso no recuerdan de lo que prediqué ayer en la reunión? ¿Fue tan claro el mensaje? Pero el asunto es que muchas veces nuestros cuerpos están aquí y nuestra mente está divagando en otro lado. Déjame hacerle una pregunta importante que también se la hice a los jóvenes. ¿Qué efecto está teniendo la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Qué efecto está teniendo la palabra de Dios? Porque estamos expuestos a la palabra de Dios semana tras semana, año tras año. No sé desde cuándo tú estés en los caminos del Señor, ¿sí? ¿La estamos reteniendo en nuestra mente y en nuestro corazón, o nos entra por un lado y nos sale por el otro, engañándonos a nosotros mismos, como dice Santiago? Otra pregunta importante: ¿qué valor tiene para ti la palabra de Dios? Valor. Para muchos cristianos la palabra de Dios tiene un valor muy bajo. Y entonces esa es la gran diferencia, mis hermanos. Porque para David la palabra de Dios era su deleite, más que cualquier otra cosa. Memo, ya te pasaste de las 9, ya. Sí, pero me estoy deleitando aquí en la palabra de Dios. Por eso David estaba confiado en que Dios era para él luz, salvación y fortaleza. Cuando nuestros hijos están en nuestras casas y son pequeños, todo está bien, pero cuando van creciendo y se rebelan, cuando entran a la adolescencia y comienzan a querer tomar sus propias decisiones y se salen sin permiso de la casa, ahí estamos todos preocupados porque no sabemos dónde estás, angustiados, desesperados. Pero cuando el hombre y la mujer confían en Dios, hay paz y descanso en el Señor, y lo único que hace es poner todo en las manos de Dios. No vive afanado, él vive confiado. Y así como David también confiaba y decía: Señor, tú eres mi luz, mi salvación y mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Tengo mucho más aquí, pero vamos a brincarnos al final. Por causa de esta confianza que David tenía, él puede decir en la última parte del versículo 6:
Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, porque Él es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Nosotros ya no ofrecemos sacrificio de animales, nosotros ahora nos ofrecemos a nosotros mismos. Nosotros somos el sacrificio que Dios desea, un sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso sí, mi hermano, debe ser impulsado esto por el agradecimiento que tenemos a Él. Cuando alguien no alaba ni adora a Dios, es evidencia que no hay agradecimiento genuino a Él. Cuando Dios no ha sido luz, salvación y protección para tu vida, no habrá alabanza y adoración para Él. Y muy probablemente estés lleno de orgullo y autosuficiencia. Por el contrario, cuando hay un sacrificio de alabanza y adoración a Dios, para Dios, es porque tu corazón ha sido impulsado por lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Dios ha sido nuestra luz, nuestra salvación y fortaleza, el sacrificio de alabanza y adoración a Él fluye a través de un corazón agradecido. Pero no vamos a hablar de aquellos que no entienden esto, porque para ellos es locura. Y que Dios tenga misericordia de ellos como la tuvo de nosotros. Más bien vamos a hablar de aquellos que hemos recibido la gracia del Señor. Que cada que vengamos a reunirnos a este lugar, mis hermanos, podamos derramar el sacrificio ahí de alabanza y adoración para nuestro Dios, una ofrenda que le agrade a nuestro Rey y a nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración. Amado Padre Celestial, mi luz, mi salvación y mi protección, mi fortaleza, me presento hoy en tu santuario delante de ti para darte gracias por todas las cosas recibidas de tu mano, por todo lo que has hecho en mi vida y en la vida de mis hermanos. Dale gracias al Señor por tu familia, dale gracias al Señor por la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta congregación que tú nos has dado, Señor. Y que nunca falte tu presencia entre nosotros. Recuérdanos siempre tu palabra y que esta tu palabra se haga vida en nuestros corazones y en la vida de esta iglesia, la cual tú has conformado aquí en el estado de California. Nos tomamos de tu mano, Señor, y te pedimos que seas tú obrando siempre en medio de nosotros. Te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Muy bien, mis hermanos, despídanse unos a otros, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.